Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a tocar un tema para reflexionar sobre temas económicos y financieros. Existen economistas seguidores de los principios de la economía del siglo XVIII, donde los protagonistas Adam Smith, en su escrito La riqueza de las naciones, y David Ricardo planteaban las teorías económicas con algunos supuestos falsos, dando origen a la teoría clásica como resultado del empirismo que practicaron en la época. Todas las ciencias, desde que fueron creadas, han evolucionado a través del tiempo, dando grandes aportes a la sociedad. La medicina, la física, la química se destacan en ese avance, mientras que la economía quedó rezagada, ciñéndose a los conceptos de su origen, apegándose de manera consistente a los planteamientos del pasado, donde muchas hipótesis utilizadas para el análisis parten de supuestos irreales. Nunca he visto a un obrero o empleado contrastar su salario con las curvas de indiferencia, ni a un experto profesional midiendo mes a mes el comportamiento de su curva de utilidad y la relación que ésta tiene con la utilidad marginal. Es importante reconocer que en la actualidad se vive en una economía de mercado con sólida intervención financiera, en donde se combina el pensamiento keynesiano con los de Milton Friedman, exigiendo que en la toma de decisiones se establezcan soluciones ajustadas a las exigencias sociales actuales. Haciendo uso de la herramienta que la ciencia económica aporta para lograrlo, en la actualidad los economistas, publicitados por aquellos medios de comunicación que canjean la imagen por pautas publicitarias, son responsables de proponer y desarrollar propuestas económicas equivocadas que refuerzan las políticas planteadas por los gobernantes de turno, pero lejos están de proponer soluciones económicas que la sociedad requiere con urgencia. Esta clase de profesionales no son más que tecnócratas, sobresalientes gregarios de causas políticas gubernamentales, pero lapidarios en la concepción científica de la economía, profundizando las heridas sociales. Estos economistas han utilizado la economía como un instrumento que solo sirve para manipular variables y acomodarlas al favor del político de turno, que solo se interesa por obtener beneficios personales bajo el soporte de profesionales que, por estar a favor del establecimiento, agravan aún más los problemas sociales. Esos economistas no contribuyen al bienestar social, solo profundizan la desigualdad, la violencia y la pobreza, a cambio de jugosos honorarios aportados por los beneficiarios, sin importar que sus contribuciones destruyan la cimentación moral de la ciencia económica. La vanidad y la codicia se han tomado el país. La corrupción, el narcotráfico son enfermedades surgidas por la mala administración y por algunos intelectuales que escudan que sus conocimientos son frutos de aprendizajes obtenidos en centros académicos de renombre internacional. ¿Será acaso que las universidades en el mundo incitan a la injusticia y desigualdad social? ¿O es el hombre quien interpone ante la ciencia
sus criterios morales para favorecer la riqueza de su líder político que aquel que le ofrece mejorar también la suya, deteriorando y destruyendo a su paso a su semejante sin ninguna sensibilidad moral. Por eso la excusa que el señor gerente del Banco de la República de Colombia presenta es válida, al decir que las reservas internacionales no son para uso especulativo. Pero sí es importante tener presente en qué momento resulta conveniente realizar una negociación con bienes pertenecientes a todos los colombianos, evitando disminuir el ingreso proveniente de la venta de las reservas nacionales en aproximadamente 122 millones de dólares que permitirían mitigar y evitar la muerte por hambre de los niños de La Guajira y apaciguar la violencia provocada por las necesidades básicas insatisfechas de la población. Era importante que los responsables de tomar la determinación de vender las reservas hubiesen obrado de manera mesurada para establecer el mejor momento de negociación y lograr el mejor nivel del precio del oro, y no bajo la excusa de la no especulación con las reservas, el país deje de obtener 122 millones de dólares por no haberse realizado los estudios econométricos pertinentes que hubiesen evitado la obtención de estos importantes recursos, que solucionarían parte de la tragedia económica que el país vive en la actualidad. El 17 de julio de 2020 realicé un estudio de simulación con el comportamiento del precio del oro en el mercado, aplicando herramientas aportadas por la estadística y la econometría, dando como resultado un crecimiento en el corto plazo del 99.92% de probabilidad. Quiere decir que el oro tenía una tendencia sólida, confiable, alcista. El país ha depositado su confianza en la banca central para salvaguardar la riqueza nacional. Por ello, sus decisiones deben ceñirse a conseguir la mejor alternativa en sus decisiones, más cuando posee un departamento de investigaciones económicas que respalda sus decisiones. Nadie entiende por qué los intelectuales que ocupan los cargos más importantes toman determinaciones insólitas que lesionan la economía nacional, tal como ocurrió con el gerente Miguel Urrutia Montoya cuando su política del corredor cambiario llevó a una pérdida de 5.000 millones de dólares aproximadamente. Y nadie dijo nada. No es justo que el país tenga que sufrir las consecuencias de las malas decisiones tomadas por los presidentes de la República y apoyada por los tecnócratas que contribuyen a la dilapidación de la riqueza nacional. No se puede afirmar que lo hacen por desconocimiento, sino por intereses personales que permiten alimentar su codicia oportuna y aprovechan la ocasión que en este caso concreto brinda la pandemia. Por eso se dice, en río revuelto, ganancia de pescadores. Colombia es un país que históricamente ha tenido grandes pérdidas, con excusas dadas siempre por los gobiernos de turno. Por eso vale la pena recordar los tratados Urrutia-Thompson, Vázquez-Cobo, Enea Martín y Octavio Mangabeira, donde el país ha perdido más de 500.000 kilómetros cuadrados en menos de medio siglo, adicionándole la pérdida de 85.000 kilómetros cuadrados de mar en los gobiernos de Pastrana y Uribe Vélez que obtuvo Nicaragua ante el litigio de La Haya por descuido de estos mandatarios.
los intelectuales colombianos se han mantenido inermes a estas realidades. Para evitar estos nefastos acontecimientos, es importante que el pueblo diseñe una constituyente que reforme de manera sustancial el modelo electoral, que evite optar por personas. Es importante que quienes aspiren a la primera magistratura del Estado presenten proyectos debidamente radicados y notariados, donde se establezcan de manera clara los planes a desarrollar en su mandato. De esta manera garantizará el cumplimiento de lo prometido en su campaña. Ahora bien, si cuando están en el poder no cumplen lo prometido, la sociedad puede demandar, ya que es el elector primario, y considerará el engaño y además tendrá el derecho de revocar el mandato por el incumplimiento y el engaño de los próximos presidentes nacionales. Muchas gracias.